Hola mis amados hermanos, hermanas, Dios les bendiga. De nuevo su pastor Joel Jara, desde acá de Rancagua, Machalí, llevando un nuevo mensaje, la palabra del Señor. Así que deseo de todo mi corazón que realmente sea de bendición para cada uno de los que va a ver este video, que esta enseñanza les ayude, ¿cierto?, a enfrentar la vida diaria, porque esa es justamente la razón de que estos mensajes lleguen a su vida. Bien, en el día de hoy vamos a ver algo que va, cierto, unido a lo que vimos el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos viendo, ¿verdad?, qué es la fe y explicamos un poquito, cierto, en forma resumida, lo que es la fe, cómo se manifiesta y cómo nosotros podemos lograr tener esa fe, ¿cierto? Hablamos de ello y si usted todavía tiene dudas puede ver el video del domingo pasado, ¿verdad? Y allí va a entender quizás un poquito más de lo que es fe. Bien, entonces en el día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver fe en acción. Si yo quisiera ponerle un nombre, ese sería, ¿cierto? Fe en acción. Y vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Haciendo milagros, pero alguien activó su fe para que eso ocurriera. Entonces, por eso sería este tema como nombre, fe en acción. Bien, vamos a leer la palabra del Señor que está allí, ¿cierto? En Lucas, vamos a leer el verso, Lucas 8, ¿cierto? Del verso 40 hasta el 56 vamos a estar viendo, ¿cierto? En este mensaje. Pero vamos a leer los primeros versículos que dicen así, en el nombre del Señor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras él iba, la multitud le oprimía. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hora y en el nombre de Jesús proclamamos, Señor, tu bendición, Señor, sobre este mensaje y que llegue a cada uno, Señor, de los que va a ver este mensaje, llegue esta enseñanza, Señor, y sea de bendición para su vida. Gracias, mi Señor, en esta hora te ruego, me uses, Padre Santo, para poder exhortar, Señor, esta tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Tenemos entonces aquí este maravilloso pasaje de los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús fueron muchos, muchos. Hay en la Biblia, ¿cierto? Principalmente en los evangelios, donde Jesús, ¿cierto?, hizo los milagros y quedaron registrados en, en lo que conocemos, ¿cierto?, como los 4 evangelios. Pero no todos los milagros de Jesús están allí, ¿ya? Y ahora vamos a ver entonces 2 milagros que Jesús hace, pero que 2 personas activaron su fe. Fueron 2 personas, vamos a ver, ¿cierto? Aquí lo que comienza diciendo la Escritura, que hay un hombre llamado Jairo que es el principal de una sinagoga. Y cuando hablamos de una sinagoga estamos hablando, ¿cierto?, de el pueblo de Dios, ¿cierto?, de Israel, estando allí, ¿cierto?, una rama del judaísmo. Cuando hablamos de sinagoga, entonces son los judíos, la religión judía que está imperando allí, ¿cierto? Y que ellos son los que dirigen esta sinagoga. Entonces era un hombre importante de la sinagoga, de la religión judía. Que no recibieron a Jesús, todos sabemos, ¿cierto? No recibieron a Jesús como debieron haberlo hecho, pero sí este hombre activa su fe, ¿cierto? Y va a donde Jesús. Entonces dije, vamos a ver 2 milagros, luego aparece una mujer, ¿cierto?, con flujo de sangre, que la vamos a leer a continuación, ¿cierto? Y vamos a ver ese tema. Entonces, como punto número 1, vamos a ver a este hombre de esta sinagoga, este principal, a Jairo, ¿cierto? De nombre Jairo. Él dice que tiene una hija única, de 12 años y que se está muriendo. Entonces da a entender que ya él
buscó por todos lados, seguramente buscó con los médicos y no hubo, ¿cierto?, una respuesta de sanidad para ella. Por lo tanto, ahora está prácticamente agonizando su hija y él ve, cierto, una alternativa y echa a andar su fe y dice, voy a ir donde está Jesús para que venga a mi casa y pueda sanar a mi hija. Bien, eso es lo que sucede. Entonces estamos viendo a este hombre importante. ¿Qué es lo que hace? Primero dice que se postró a los pies de Jesús. Una petición importante de sanidad es lo que él está rogando, es lo que él está pidiendo. Una importante sanidad para su hija, su única hija. Entonces vemos a este hombre completamente aproblemado. Él está sufriendo y nosotros podemos entender, ¿cierto? Todos los que somos papás podemos entender que cuando un hijo se enferma, la verdad es que se pone muy difícil y nosotros buscamos la forma, ¿cierto?, de que nuestro hijo se sane y no va a importar, ¿cierto?, si hay que gastar, vender lo que sea necesario, pero buscamos la sanidad de nuestros hijos, ¿verdad? Eso es una acción natural de cada persona. Pero aquí da a entender, ¿cierto?, que ya se hizo todo aquello y que ahora él está, ¿cierto?, con la única esperanza en Jesús. Y para eso tiene que echar a andar su fe. Bien, vamos a ver entonces más adelante qué es lo que pasa. Porque aquí dice, ¿cierto?, el verso 42, que dice de que mientras iban viajando, ¿cierto?, la multitud lo oprimía, es decir, lo apretaba a Jesús. Ya podemos entender, ¿cierto?, que va mucha gente con Jesús. Entonces, bien, mientras van caminando hacia la casa de Jairo, ¿cierto?, Jesús está siendo apretado, ¿cierto?, ahí por las personas que van los apóstoles con él, pero a pesar de eso, ¿cierto?, siempre hay algún roce que se presenta allí. Entonces vamos a leer a continuación lo que pasa con una mujer que tenía un flujo de sangre. Una mujer, ¿cierto?, que estaba con una hemorragia de sangre, ¿cierto?, de mucho tiempo y que dice prácticamente son 12 años. Lo que pasa con ella es una enfermedad de 12 años que vamos a leer la escritura que dice que se había gastado todo lo que tenía visitando médicos, yendo a buscar, ¿cierto?, la respuesta para su sanidad, para evitar ese flujo de sangre, y no tuvo ningún resultado positivo, es decir, ningún médico le pudo dar exactamente lo que ella necesitaba para ser sana. Entonces, eh, ella también echa a andar su fe y dice, voy a ir donde está Jesús. Y cuando se está entonces realizando este viaje a la casa de Jairo, repito esto, ocurre este milagro. Lo vamos a leer, ¿cierto? Y está explicado del 43 al 48. Estamos leyendo Lucas 8, ¿cierto? Entonces repito, la historia de la mujer de flujo de sangre está del 43 al 48. ¿Qué dice? Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo porque a causa de que le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Tu fe te ha salvado, hija, ve en paz. Ella le explicó ahí delante de todos, no quería aparecer, ¿cierto? Dice que tuvo temor, temblando, dice que se acerca y le cuenta a Jesús la misma historia, ¿cierto? Y que ella había tocado el borde de su manto. Jesús de inmediato se dio cuenta porque había salido poder de él. Nuestro Señor está consciente de todo lo que pasa en su entorno y lo sigue estando, por lo tanto, en su omnisciencia, en su omnipresencia, Él está en todo lugar y está presente en todo momento. Entonces, eso es lo que pasa ahí en ese momento y Jesús, entonces, como se da cuenta, pregunta. Bueno, ahí vemos la respuesta de Pedro y todos los que estaban con él. ¿Cómo dices que te han tocado? Si aquí vamos prácticamente rozándonos unos con otros, vamos caminando, la multitud te aprieta. Pero Jesús sabía qué había pasado, ¿cierto? Había salido poder de él para sanar a alguien y él se dio cuenta al instante. Bueno, esta mujer dice que tocando el borde, dice el borde de su manto, al instante se detuvo el flujo de sangre. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos, hermanas? Es en el momento, ella echó a andar su fe de tal manera que dice que toca el borde del manto de Jesús y es sanada. Ella tiene que haber proclamado, ya después de haber pasado por toda la experiencia de visitar médicos, haber gastado todo y no había sido curada, ¿verdad? Entonces ella también dice, la última esperanza es Jesús y yo voy a ir a Él y solo con tocar el borde de su manto yo voy a ser sana. Eso tiene que haberlo declarado ella en su mente y en su corazón. Yo voy y voy a tocar el borde de su manto y voy a ser sanada. Porque ella conocía, la fama de Jesús ya se había extendido por todo lugar, por lo tanto todos sabían que Jesús hacía milagros y que para él no había nada imposible. Entonces esta mujer va con esa certeza, con esa seguridad, con esa convicción de que tocando solamente el borde del manto de Jesús sería sana. Y lo logró. Lo logró. Entonces ella en este caso, como dije, se presenta a Jesús con temor, pensando que Jesús le iba a reprochar. Pero Jesús le dice, hija, mira el trato de Jesús, hija, tu fe te ha salvado. Jesús no fue ni siquiera necesario poner su mano en ella, ni siquiera fue decirle algo, no, sino que la fe en acción de esta mujer hizo que esa hemorragia que ella tenía de sangre, de 12 años, hermano, imagínense 12 años con un problema, con una enfermedad de ese tipo, era algo, creo yo, tremendamente desesperante, algo que ya ella tiene que haber estado al borde de una gran depresión, de un problema que la quejaba, ¿cierto? Que era prácticamente ya insoportable para ella vivir en esa condición. Yo solamente con el hecho de pensar, y creo que todos los que están viendo, ¿cierto? Y escuchando, ponerse un poquito en la situación de esa mujer, pensar un poquito en que ella estaba, ¿cierto?, teniendo este problema que no era de la semana anterior, no era del mes anterior, no era del año anterior, sino que habían transcurrido 12 años. Es una enfermedad que le atacó durante todo ese tiempo, pero ella dijo, yo voy a tocar el manto de Jesús y voy a ser sana. Así lo declaró y así se realizó. Entonces la importancia, se fija la importancia de la fe, de esa fe que tenemos que echar a andar, ¿cierto? Esa fe que no es fácil obtener, pero que sí se puede lograr como lo hizo esta mujer. Bien, se entendió, ¿verdad? Un milagro en acción de Jesús, pero alguien activó la fe. Ella activó la fe. Entonces, su fe, le dice Jesús, tu fe, hija, tu fe te ha salvado. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Podríamos extendernos mucho más en esto, pero quiero avanzar porque no nos podemos olvidar, ¿cierto?, que la petición de Jairo es ir a la casa, a su casa, porque su hija se está muriendo. Entonces, vamos, Jesús va, ¿cierto?, caminando hacia
El viaje continúa hacia la casa de Jairo. Y vemos, ¿cierto? Y vamos a leer el 49 en adelante. Ocurre algo que es bien importante entenderlo. Ocurre algo que es realmente penoso desde el punto de vista como noticia, ¿ya? Porque si nosotros quisiéramos, y esto podríamos ponerlo, ¿cierto?, como en el punto 2, de si alguno está notando, el punto 2, la más mala de las noticias, la peor de las noticias le llega a Jairo. Le llega a Jairo. Mire, vamos a leer. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, es decir, de Jairo, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto, no molestes más a Jesús, ya no hay nada que hacer. Tu hija agonizó, tu hija ya murió, por lo tanto no sacas nada con seguir hablando con Jesús, porque la oración que se haga ya no tiene sentido porque tu hija murió. Imagínense lo que pasa con él. Jairo está viendo el milagro que acaba de ocurrir, ¿cierto? La fe que esta mujer echó a andar, pero ahora él está con ese problema, ¿cierto? Con esa esperanza de llegar a la casa para que Jesús haga el milagro, pero la noticia llega de tal manera que lo golpea, pero tan fuerte como un golpe tan fuerte, ¿cierto? Que él dice, bueno, se acabó todo. Yo creo que allí él baja los brazos y se queda, creo yo, sin palabras, porque según todo lo que están allí no hay nada que hacer, ya murió. Jairo, entonces, este principal de la sinagoga, está destrozado, él está tremendamente afligido, está sufriendo. Y Jesús, con todo ese amor que él tiene, ¿cierto? Y le dice que Jairo le dice, no temas, solo cree. Vamos a leer lo que sigue. Oyendo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Mira, hermano, lo que Jesús le dice. La esperanza viene de la boca de Jesús, la esperanza viene de nuestro Señor Jesucristo y le dice, cree, no temas, cree solamente, el verso 50. Cree solamente y tu hija será salva, pero está muerta. Entonces yo me imagino, para Jairo es un problema, ¿cierto? Creo o no creo. Entonces yo me imagino Jairo ahí seguía manteniendo fe. Si está escuchando de Jesús que la hija será salva, pero está muerta, bueno, algo podrá ocurrir. Yo creo que quizás un poco creyendo, un poco incrédulo, Jairo sigue caminando y avanzan. Y llegan a la casa. ¿Y qué sucede cuando llegan a la casa? Dice que allí, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, está hablando de Jesús, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Hermano, Jesús llega a la casa y ve, me imagino yo, el alboroto, todos allí llorando en un acontecimiento así. La gente llora, principalmente los familiares. Están destrozados, todo está muerta. La niña de 12 años, única hija, está muerta. Y como digo, Jairo está ahí. Jesús dice, bueno, a ver, salgan todos, solamente van a entrar 3 de mis discípulos, ¿cierto? Jacobo, Pedro y Juan son los que entran con Jesús, la mamá, ¿cierto?, de la hija, y Jairo, que era el padre. Entonces, y están ellos con Jesús. Y les dice a los demás, ¿cierto?, no lloren porque la niña no está muerta, solo duerme. Hermano, y estos dice que se burlaron de él. El 53 dice, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. O sea, claro, la gente que estaba ahí sabía que estaba muerta. Entonces comienzan a burlarse de Jesús. Mira, ¿qué viene a decir si nosotros sabemos que está muerta? ¿Cómo que duerme? Si ya murió hace rato, lleva cuántas horas muerta. Nos dice la Escritura cuánto tiempo lleva muerta, pero se supone que ya habían pasado algunas horas y que ella estaba muerta. Entonces,
llama la atención varias cosas. Primero, ¿por qué Jesús no entra con todos los apóstoles? Solo con tres. Podríamos decir, bueno, la casa no era muy grande, era la casa de Jairo, de un principal, tiene que tener una casa bastante grande, por lo tanto, perfectamente podrían entrar tranquilamente 15 o 20 personas. Pero Jesús solamente elige a tres. Y esto nos puede hacer pensar que Dios eligió a los que creían, a los que realmente demostraban su fe, porque Jesús los conocía a cada uno. Conocía a cada uno, entonces dijo, estos tres, Él los eligió. Jacobo, Juan y Pedro. Tremendos. Ellos fueron los que entraron y Jesús, yo creo que, como Él conocía a cada uno, yo voy a entrar a los que realmente creen, a los crédulos, los que están allí, los que siempre están seguros de que si yo hago algo, ellos lo creen por fe, que lo van a recibir y que lo van a ver realizado. Los que dudan en esta misión no sirven. Y de seguro habían algunos que dudaban y Jesús dijo, no, yo con estos tres es suficiente, estos que creen. No voy a entrar a nadie que dude. Entonces, y vemos, ¿cierto? Como dice la Escritura, que se burlaban de Jesús. Pero Jesús no le importa nada de aquello, ¿cierto? Entra y vemos lo que pasa. Dice, se burlaban de él, ya el 53 y el 54 dice, mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. En otro de los evangelios dice, Tabita comí, ¿ya? Pero aquí está hablando, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jesús siempre recomendaba que no lo dijeran porque no quería que lo siguieran simplemente por los milagros que él hacía. Pero hermanos queridos, aquí estamos frente, ¿cierto?, a una situación. Gente que se burla, personas que no creen, pero Jesús hizo el milagro. Le toma la mano a la niña y le dice, levántate, levántate. Y la muerte no tiene poder sobre lo que Jesús va a hacer. Por lo tanto, se tiene que retirar. Y vuelve el espíritu de vida, ¿cierto?, a esta niña. Y la niña se incorpora y él dice, denle de comer. Hermanos queridos, esto es lo que Jesús hizo en aquel tiempo. Como digo, estos dos milagros en acción. Pero dos personas echaron a andar su fe. Dos personas que sin creer, que sin fe, no hubieran logrado lo que lograron. Una niña que estaba muerta y resucitada. Una mujer de flujo de sangre y sanada, 12 años. Así funciona, hermano, lo que Jesús hace. Y quizás como punto 3 para ir viendo, ¿cierto?, la parte final de este mensaje. Nosotros en esta vida diaria, ¿cierto?, los que nos movemos en la tierra, las personas, los seres humanos aquí en la tierra, cristianos y todos, ¿verdad?, hemos pasado por situaciones quizás diferentes, pero quizás también parecidas. ¿A cuántos se nos han enfermado nuestros hijos? ¿Y cómo nos desesperamos, como decíamos al principio? Jesús sigue siendo el mismo de ayer. Su palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, nosotros, si echamos a andar nuestra fe como lo hicieron ellos, nosotros podemos lograr cosas. La mayoría en este mundo, la gente en general no cree. Siempre quiere ver las cosas para poder creer. Pero nosotros sabemos por su palabra que no podemos echar a andar esta fe si no creemos que lo que vamos a pedir lo vamos a recibir. En general, el mundo está incrédulo.
El mundo ya no confía prácticamente en nadie, o las personas no confían en nadie. Pero Jesús, repito, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los de los siglos. Por lo tanto, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Creer solamente, como lo hizo la mujer del flujo de sangre, como lo hizo Jairo, un principal de la sinagoga, que no encontró en su religión judía, no encontró la fórmula, ¿cierto?, de tener sanidad para su hija. Él dijo la esperanza de Jesucristo. Y él fue con esa esperanza a buscar a Jesucristo y consiguió que Jesucristo salvara a su hija y la resucitara porque ya estaba muerta. Hermanos queridos y todos los que me escuchan, el Señor quiere seguir haciendo milagros. Pero usted y yo sabemos que tenemos que echar a andar la fe. Habrá gente, ¿cierto?, que no quiere creer, que no tiene ni siquiera la intención de creer. La semana pasada dijimos que la fe es unida, es como la hermana más querida, ¿verdad? Es el creer. Entonces van unidos creer y fe. Yo no puedo tener fe sin creer y no puedo creer sin fe. Entonces por eso es que va tan unido. Entonces creer es lo que necesitamos, echar a andar nuestra fe para que lo que vamos a pedir resulte y sea realidad, como pasó con estos dos ejemplos que hemos visto, ¿cierto?, en la palabra en el día de hoy, en Lucas 8, del 40 en adelante. Nuestra vida, hermanos queridos, está escondida en Cristo. Colosenses 3:3 lo dice, que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Por lo tanto, hemos muerto para el mundo los que ya hemos dado el paso, ¿cierto?, de recibir a Cristo como Señor y Salvador, y vivimos para Cristo. Y esa vida nuestra está escondida en Dios. Por lo tanto, si echamos a andar nuestra fe, muchas cosas van a ser solucionadas y lo que pedimos va a ser, ¿cierto?, recibido. Pero tenemos que echar a andar esta fe. Fe en acción es lo que hemos visto en el día de hoy. El enemigo de nuestras vidas usará situaciones, usará personas para que y que se van a burlar quizás de usted o de mí porque somos cristianos. Eso está pasando en todas partes, más en algunas partes están siendo perseguidos. Se van a burlar porque usted va a confiar en Dios de algo que parece imposible lograr, pero que si usted aplica fe, eso se va a cumplir. No puede olvidar que sus sueños están depositados en Dios, su esperanza. Todo será posible si nosotros echamos a andar la fe. No crea solamente, ¿cierto?, por ver, tenemos que creer por fe. Cuando echamos a andar nuestra fe, las cosas ocurren. Cuando usted echa a andar la fe en sus proyectos, en lo que tiene en mente, lo que quiere hacer, póngalo ante la presencia de Dios y verá allí, ¿cierto?, sus proyectos, sus sueños, todo lo que usted quiere que se realice, podrá realizarse si actuamos en fe. Quizás habrán cosas que no vamos a lograrlas, pero eso no debe impedir que usted y yo sigamos echando a andar nuestra fe. Sigamos, ¿cierto?, colocando esta fe en acción. Nuestra esperanza está puesta, ¿cierto?, en Cristo, en nuestro Dios. Sabemos que por la fe y por la palabra tenemos, ¿cierto?, entrada al reino de los cielos y que este tiempo aquí en la tierra pasará, llegará la muerte, pero nos iremos a la presencia de Dios si seguimos siendo fieles a Dios y no fallamos. Este camino es largo, dijimos, solamente termina con la muerte. La esperanza es que Jesucristo venga también pronto a buscar su iglesia. De cualquier manera, ya sea que Cristo venga a buscar su iglesia, nos vamos con Él, ¿cierto?, seremos transformados. O seguir viviendo y que la muerte venga y después de la muerte nos vamos a la presencia de Dios.
Esa es una esperanza cierta y lo creemos por fe, y por fe yo proclamo que así será, y es lo que tiene que hacer usted, por fe proclamar que eso lo va a recibir un día, y que un día estaremos todos en la presencia del Señor y que nos encontraremos con nuestros familiares que ya partieron, con nuestros abuelos, ¿cierto? Con nuestros padres que confiaron en Jesucristo y proclamaron, ¿cierto? Aquí en fe, ¿cierto? Creyéndole a Él y fueron adoptados como hijos, entonces nos vamos a encontrar con ellos allá y será maravilloso, ¿verdad? Eso lo creemos por fe, ¿se fija? Para eso no podemos ver, no vemos eso, pero lo que no vemos lo vamos a conseguir por la fe y lo veremos un día. Entonces, no, hermanos, y para todos el consejo, no olvidemos nunca, Jesús nos dice hoy, le dice a usted, me dice a mí, le dice a todos los que están viendo este video, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente en Jesucristo y recibirás lo que estás pidiendo, pero tienes que aplicar fe, tienes que echar a andar tu fe, esos proyectos que usted tiene, quizás esa enfermedad que por años te persigue. Aplica fe y verás que Dios hará lo demás. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo de hoy y por los siglos. Por lo tanto, no hay duda de que Él puede sanar. Él, a través de Dios Espíritu Santo operando en nosotros, dentro de nosotros y aquí en la tierra, Él hace la acción. Amén. No olvidemos que Jesús dijo que el Padre, el Hijo estarían a través del Espíritu Santo. Entonces allí está Dios operando. Así que a confiar en el Señor, a poner ante la presencia de Él todo aquello que nos aflige, hermanos, principalmente lo que está pasando en medio de esta pandemia. Hemos tenido tantas complicaciones, enfermedades y de todo tipo. Ahora habrá algunas situaciones que no vamos a tener, ¿cierto?, el resultado que queremos. Como digo, eso no significa que no vamos a echar a andar nuestra fe. Cuando no ocurren las cosas, cuando no ocurren los milagros, cuando no ocurren las sanidades, es porque Dios conoce qué es lo que está sucediendo allí y nosotros no podemos quizás entender ahora, pero un día sí lo vamos a entender allí en la presencia de Dios. Así que tampoco debemos dejar de creer en nuestro Dios porque no recibimos algo que estamos pidiendo. No, Dios tiene la razón, tiene los motivos por qué no lo recibimos. Pero repito, no significa que no vamos a pedir, que no vamos a creer y no vamos a echar a andar nuestra fe. No, lo que el Señor pide es que sí echemos a andar la fe. Y repito nuevamente lo que Jesús le dijo a Jairo, a este principal de la sinagoga, cuando le llega la noticia que su hija ha muerto. Y él le dice, no temas, cree solamente, tu hija será salva. Entonces el Señor nos dice hoy de nuevo, repito esto, cree solamente. El Señor está hablando a alguien en el día de hoy. Cree, echa a andar tu fe y verás el resultado. Cree solamente, pon fe solamente y verás que el Señor tiene la respuesta. Amén. Vamos a dar gracias a Dios a través de la oración. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, voy a su presencia, Señor, dándole gracias, Señor, por este mensaje. Bendito Dios, está unido, bendito Padre, al mensaje que usted me hizo entregar el domingo pasado. Señor, que es fe, y ahora hemos puesto, Señor, este mensaje, fe en acción. ¿Qué es lo que necesitamos, Señor? Que estos milagros suyos, bendito Dios, de estas dos personas, de este hombre, Jairo, ¿cierto? Y esta mujer que echaron a andar su fe, bendito Dios, echaron a andar su fe y dijeron, mi esperanza es Jesucristo. Y yo voy a ir. Y que ahora cada uno de los que está escuchando, Señor, cada uno de los que está viendo, Señor, este video, puedan decir, ahora yo echo a andar mi fe y mi esperanza es Jesucristo. Y voy a orar y voy a pedir en fe que esto suceda, ya sea una sanidad, ya sea una petición de cualquier tipo que esté alineada con la palabra del Señor, usted lo va a recibir.
Y si por alguna razón no se recibe, es porque Dios tiene una respuesta para ello. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús alabamos y glorificamos tu nombre y te damos muchas gracias. Señor, que este mensaje sea de bendición para cada uno de los que lo va a ver, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos queridos, les amo en el Señor a todos, a quienes me conocen, los bendigo en esta hora en forma especial. Aquellos que no me conocen, aquellos que están viendo estos videos y que no me conocen, su pastor Joel Jara, aquí a la distancia, les mando un abrazo y les insiste, ¿cierto? Solamente por fe creamos en nuestro Señor y recibiremos todo lo que vamos a pedir. Amén. Y quizás no será por una oración, quizás tendrá que orar más de una vez. Siga haciéndolo y verá que la respuesta del Señor vendrá. Amén. Le mando un abrazo a cada uno. Dios les bendiga y si Dios lo permite nos vemos el próximo domingo. Amén.